Bueno, entonces, históricamente, desde hace miles de años, el ser humano inventó el concepto de hostal, porque cuando se presentaron las necesidades de intercambio entre ciudades, fue este el que solucionó el problema del viajero. Específicamente tenemos referencias de hostales en el mundo romano, por ejemplo, son muy famosos, son muy importantes. De hecho, el Imperio Romano en muy buena medida se construyó gracias a las vías de comunicación. Los romanos establecieron grandes carreteras y vías desde la ciudad de Roma hasta España o hasta el mundo de lo que hoy es Rusia, el Mar Negro, en fin, todo el mundo romano, y siempre en el hostal tuvieron ellos la posibilidad de un lugar en el cual los viajeros empezaron unos procesos, pues no solamente de pasar allí el tiempo mientras pasaba la noche, los temporales o las dificultades, sino los intercambios culturales con la gente de la zona. En el país, en nuestro país, tenemos como la experiencia de viajeros y hostales desde muy fuertemente el siglo XIX y el siglo XX. Somos una región de atracción de viajeros que escriben diarios de sus viajes y que nos los legaron, pero no somos un pueblo, y sobre todo aquí en Medellín, muy proclive a la construcción de hostales o la construcción de hoteles o a la construcción de moteles. Fue muy escaso durante el siglo XIX y el siglo XX. Incluso pues entre nosotros fue más común que las casas de familias le rindieran, que le dieran un espacio a los viajeros. Bueno, ya para el siglo XXI nos encontramos en la ciudad de Medellín con una cosa muy llamativa, un incremento muy significativo del turismo, como nunca antes en la historia de nuestra ciudad. Nunca antes habíamos tenido la visita de tantos extranjeros y tantos extranjeros viviendo entre nosotros. Entonces, por supuesto, ahí se reivindica entonces, o más que reivindica, ahí se empiezan a construir muchos más hoteles, muchos más moteles, muchos más hostales, y entonces nos encontramos como con el ciclo, eh, una figura que cumple una función muy específica. ¿Cuál es esa función específica? Usted es un viajero que no va a hospedarse en un hotel porque usted va es de paso, no tiene mucho dinero. Adicionalmente, usted como viajero tampoco tiene la posibilidad de llegar a las casas de familia a preguntar dónde los pueden hospedar. Entonces le brinda un servicio ideal la idea del hostal, porque se le anuncia, porque lo recibe por pocos días, porque le permite muy rápidamente entrar, registrarse y salir, y puede continuar entonces como su viaje. Entonces el hostal tiene esa función tan importante que facilita la vida del viajero, sobre todo pues para que no tenga que ir de carpa y cosas por el estilo, y está entonces muy relacionado con el tema del turismo. En Europa, los grandes hostales, por ejemplo, también lo olvidaba decir y creo que es importante, de la ruta de Santiago, cuando los peregrinos recorrían toda Europa para ir a la tumba de Santiago de Compostela, el hostal para ellos era muy importante porque ellos no se podían permitir quedar mucho tiempo en un lugar. El hostal le permitía pernoctar o 2 o 3 días mientras recuperaban fuerzas, que es lo que ahora está pasando en nuestra ciudad. La gente se está moviendo más, la gente está viajando más, estamos teniendo pues como la visita de extranjeros, y eso hace que haya tomado fuerza una cosa que antes no lo era el hostal, porque incluso como una ciudad hasta de pocos hoteles. Para la década de los 70 en Medellín hay muy poquitos hoteles. Ya el asunto ha cambiado significativamente, lo que quiere decir que el turismo nos ha caído en el sentido pues positivo y con muchísima fuerza.